Buenos días, hoy vamos a hablar sobre histología del aparato reproductor masculino. Para recordar, el aparato reproductor masculino está compuesto por los testículos, con una sucesión de conductos excretores, glándulas anexas que desembocan en los conductos del pene, ¿ok? Y es lo que vamos a mirar hoy. Entonces, primera visualización que vamos a observar, que es el testículo. La primera visualización la vamos a hacer con un objetivo 4X con hematoxilina y eosina. Listo, ¿qué podemos observar aquí? Básicamente los testículos son órganos ovoides que se alojan dentro del escroto, que es la parte más, digamos, la piel o lo que envuelve al testículo, y estos se hallan conectados por cordones espermáticos. Histológicamente de adentro hacia afuera, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un pequeño tejido conectivo denso regular que se llama la túnica albuginia, que va a rodear como tal al testículo, y hacia esta parte interna vamos a encontrar el mediastino. El mediastino es la parte que internaliza esa túnica albuginia hacia el interior del testículo. Esa túnica albuginia va a formar pequeñas redes, pequeños espacios, ¿cierto? Que a estos espacios es lo que le vamos a llamar lóbulos testiculares, ¿no? Esos lóbulos testiculares básicamente se caracterizan por realizar dentro de ellos la meiosis y producir más o menos unos 200 millones de espermátides en ese sector. ¿Listo? Cada lobulillo testicular consiste en el promedio entre uno o cuatro túbulos o túbulos seminíferos en los que se producen los espermátides, y eso está envuelto por un estroma de tejido conectivo donde hay células intersticiales. ¿Okay? Más adelante vamos a ver esa parte. En la parte superior vamos a encontrar el epidídimo. ¿Sí? El epidídimo es básicamente un conjunto un conjunto de estructuras tubulares que van a transportar los espermatozoides o los espermátides más bien. Hay que recordar que las espermátides son espermatozoides aún sin la cola, por eso se llaman espermátides. Y en el epidídimo es donde se va a madurar, se va a producir, donde se va a refinar el espermatozoide, es decir, donde va a desarrollar el flagelo, ¿sí? Y cada estructura del epidídimo, cada estructura que están viendo ahí, básicamente son conductos eferentes y el conducto del epidídimo. Tiene forma de semiluna, ¿cierto? Tiene una forma de semiluna y se encuentra apoyada sobre la superficie posterior y superior del testículo. Mide aproximadamente 7.5 centímetros de longitud. En el epidídimo se describe básicamente una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿cierto? Digámoslo así, digamos que es una parte frontal, una parte media y una parte posterior, digámoslo así. Los espermátides entran al epidídimo, maduran durante un lapso largo sobre el conducto epidemal, donde adquieren lo que ya les decía, el flagelo y la capacidad para movilizarse, y también adquieren la capacidad para fecundar al ovocito, ¿cierto? Madurando aquí ciertas proteínas que están en la cabeza. El conducto del epidídimo se pliega para caber dentro de él, o sea que forma como estructuras semilunares, y, eh, y genera dentro de ellos algo de tejido conectivo para estar separado. Está revestido por un epitelio pseudoestratificado que consta de dos tipos de células llamadas principales y basales, que más adelante las vamos a ver. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto al epidídimo y al testículo. Visualización 2. En la visualización 2 lo que se hace lo que se busca hacer es ubicarse sobre esta zona y pasar al siguiente objetivo, que es el objetivo 10X, también con hematoxilina y eosina. Y ahí que vamos a ver, ahí vamos a describir un poco más cómo está conformado el testículo. Entonces aquí tenemos la túnica albuginia, como ya les dije, esto es tejido conectivo denso regular, ¿cierto? Arriba tenemos una cavidad de la túnica vaginalis, básicamente es tejido con matriz extracelular en su mayoría. Y arriba tenemos el epidídimo. Debajo de la túnica albuginia vamos a encontrar los túbulos seminíferos,
¿cierto? Cada estructura de estas es un túbulo seminífero y como ya les decía, cada lóbulo testicular más o menos son entre 4 y 6 túbulos seminíferos. Entre los túbulos seminíferos se van a madurar los espermatozoides, es decir, hay una espermátide, una espermatogonia que va a producir varias espermátides bajo el proceso de la meiosis y ayudado por las células de Leydig, que son algunas células que encontramos ahí que van a producir testosterona y que van a facilitar ese proceso. ¿Listo? Entonces es lo que estamos observando ahí. Visualización 3. Entonces, dentro de la visualización 3, lo que vamos a observar básicamente es cada túbulo seminífero y sus características. Bueno, entonces lo primero que podemos observar histológicamente hablando es que el túbulo seminífero está compuesto de un smooth muscle o músculo pequeño, un músculo liso que rodea a ese túbulo seminífero. ¿Listo? Entre túbulo seminífero y túbulo seminífero, aquí hay otro, vamos a encontrar una zona que se llama el intersticio de los túbulos, ¿cierto? Y ese intersticio está compuesto por células intersticiales. Básicamente las células intersticiales son las células de Leydig, ¿eh? Se caracterizan por ser células redondas, tienen un citoplasma un poco sinófilo, o sea, puntitos, y en el centro se ve el núcleo, ¿listo? Entonces esa es la característica principal de estas células de Leydig. Las células de Leydig cumplen dos funciones básicamente. Las células de Leydig, la primera función que cubren es producir la testosterona en primera medida, y en segunda medida ellas presentan un receptor que se llama el ligando de Fas y le permite, digamos, eliminar células blancas, células del sistema inmune que puedan ingresar al testículo. Me explico. Los linfocitos T, CD4, detectarían a los espermátides como células extrañas porque como son células haploides, es decir, han disminuido su carga genética a la mitad, sus marcadores no coinciden con los marcadores que tienen en su memoria los linfocitos T, y detectarían estas células como extrañas o anormales y las destruirían. Entonces, para evitar que los linfocitos lleguen y realicen la detección, entonces las células de Leydig tienen un receptor de Fas, que es un receptor de muerte. Entonces les inducen apoptosis a los linfocitos T para evitar ese reconocimiento. Entonces esas son las dos funciones que cumplen las células de Leydig. Dentro del túbulo seminífero vamos a encontrar casi muy cercano a la pared del músculo o del smooth muscle, vamos a encontrar las espermatogonias. Entonces hay que recordar que dentro del túbulo seminífero se va a producir la meiosis, ¿no? La meiosis, que es el proceso mediante el cual una célula progenitora, en este caso la espermatogonia, va a producir 4 células haploides, ¿sí?, que se le van a denominar espermátides o los llamados gametos. Entonces la meiosis es el proceso mediante el cual se producen gametos, o sea, células con la mitad de la información que se le denominan como células sexuales. Entonces la espermatogonia la vamos a encontrar, las espermatogonias las vamos a encontrar en la pared o cercanas a la pared del smooth muscle. Estas espermatogonias van a empezar a sufrir el proceso meiótico y durante la meiosis 1, recuerden que hay dos meiosis, meiosis 1 y meiosis 2. Durante la meiosis 1, que es reduccional, lo que se van a obtener son dos células hijas con la mitad de la información, pero con el material duplicado. Entonces a eso le vamos a llamar espermatocitos primarios, ¿cierto? Entonces los espermatocitos primarios van a ubicarse cercanos cercanos, como este y este, cercanos a las espermatogonias, ¿sí? Posteriormente entrarían en una meiosis 2, ¿cierto? Que esta es una fase segregacional, y entonces estos espermatocitos primarios van a generarse a espermatocitos secundarios, ¿cierto? Que los espermatocitos secundarios los vamos a ubicar cerca a esta zona del túbulo seminífero, y los espermatocitos secundarios ya van a ser células básicamente con la mitad de la información, ¿cierto? Y que van a desencadenar en lo que llamamos las espermátides, ¿no? Ya las espermátides. Entonces, las espermátides ya son el producto final del producto meiótico, ¿cierto? Del producto meiótico, y son células totalmente haploides con la mitad de la carga. Si ustedes observan, no tienen flagelo. Entonces, esa es la razón por la cual en el epididimo se debe hacer la maduración de estas espermátides.
¿correcto? En la siguiente gráfica lo que estamos observando es otra imagen, también 40X, en la cual lo que quiero mostrar es la misma estructura, simplemente que aquí las espermátides se muestran de una manera mucho más clara, en la cual podemos observar que se está empezando a formar el flagelo. ¿Listo? Entonces aquí encontramos de la misma manera el smooth muscle, encontramos las espermatogonias, los espermatocitos primarios, los espermatocitos secundarios y las espermátides. ¿Correcto? Y también encontramos las células de Sertoli. Estas células de Sertoli, que se me había olvidado mencionar, son células que le permiten sustentar, mantener vivas, ¿sí? Su función principal es mantener vivas con oxígeno y nutrientes a las espermátides, a los espermatocitos primarios y a los espermatocitos secundarios. Básicamente son células que van a sustentar a las otras, ¿no? Entonces las células de Sertoli o Seroli van a mantener vivas a las las espermátides, los espermatocitos primarios y los espermatocitos secundarios. ¿Correcto? Bueno, aquí lo que estoy mostrando en esta imagen básicamente es lo mismo que les venía mostrando anteriormente, simple y llanamente que aquí lo vemos como una representación esquemática en la cual podemos observar mucho más claro los procesos meióticos. Por ejemplo, aquí tenemos la fase de un proceso mitótico, o sea, digamos una meiosis 2, y en las otras vemos como las espermatogonias, que están cercanas a la smooth muscle, que son estas, van a generar las espermátides primarias, después el espermatocito secundario y al producto Fermat las espermátides, ¿no? Claramente. Entonces aquí vemos que de una célula se producen dos espermatocitos y finalmente de esos dos se van a producir 4 espermátides. ¿Correcto? Aquí vemos las células de Sertoli con la forma tal cual como lo estábamos mostrando anteriormente y cuya función principal es mantener vivas a las células. Y aquí vemos ya los espermátides en fase de maduración, listas para ir hacia el epididimo para terminar de desarrollar el flagelo. ¿Listo? Fuera del túbulo seminífero vamos a encontrar las células intersticiales, que están compuestas básicamente por fibroblastos, algo de células con epitelio, pues de los capilares, y las células intersticiales, que básicamente son las células de Leydig, ¿no? Que son las que van a inducir a producir testosterona, ¿no? Que es importantísimo para que se dé la formación de las espermátides. Bueno, esta es la imagen número 4, visualización número 4. Aquí ya tenemos el intersticio del epidídimo, ¿no? El epidídimo es un órgano que contiene básicamente, está formado por órganos eferentes y está en la parte superior del testículo, tiene forma de semiluna, tiene 7.5 centímetros de longitud y tiene una parte que es como el inicio, o que le llaman cabeza, una que es el cuerpo y otra que es la parte eferente, ¿no? Que es como la cola. Los espermatozoides, los espermátides que finalizan su proceso en los túbulos seminíferos pasan directamente al epidídimo, ¿cierto? Y maduran a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar el ducto del epidídimo, que se caracteriza histológicamente por tener también un músculo pequeño, smooth muscle, que está rodeándolo. Dentro vamos a encontrar el epitelio, vamos a encontrar dos tipos de células, que son las células principales y las células basales. ¿Listo? Las células basales son pequeñas, redondas y están apoyadas sobre la lámina basal o sobre la parte del smooth muscle de la lámina basal. Y tenemos las células principales, que las células principales son cilíndricas. Como vemos, son células cilíndricas, hacen parte del epitelio, que es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, ¿cierto? Y tiene otra especialización que se llaman los estereocilios, o sea, vamos que son únicas en ese sentido. Esas microvellosidades modificadas, largas e irregulares, o estereocilios que vemos ahí, básicamente son funciones, o lo que hacen es ayudar a madurar a las espermátides que lleguen acá, ¿cierto? Con un líquido que producen las células epidemarias,
que básicamente secretan esas células epidemarias que las encontramos en la base o cercanas a las células basales, y que producen una sustancia que le permite sobrevivir, ese líquido le permite sobrevivir a los espermátides mientras empiezan a desarrollar el flagelo. Y los estereocilios ayudan a conducir estos espermátides en fase de maduración a través de los largos conductos del epididimo, ¿no? En esta visualización, en la 5, estamos viendo acá, sería la parte eferente, o sea, la parte de la cola como tal del epididimo, de la salida. Entonces vemos que es una zona bastante gruesa, o sea, es un músculo bastante grueso, y también presentan células, lo que llaman las células del tallo ciliadas, que básicamente es el mismo epitelio cilíndrico ciliado del epididimo, con la diferencia de que ya no presentan esos estereocilios. ¿Listo? Este conducto permite de alguna manera transportar, ¿cierto?, los espermatozoides ya maduros, ya con flagelo, a través de los conductos, o los conectan a los conductos eferentes, que ya son unas estructuras que miden entre 50 y 60 centímetros de largo, ¿cierto? Y es una continuación directa de esta estructura, ¿listo? Y ya lo que hacen es transportarlos o conectarlo con las glándulas anexas, que son las glándulas seminíferas, y con la próstata para producir el líquido que le permite madurar a los espermátides, ¿no? A los espermatozoides, ya en este caso. Las dos observaciones se hicieron en 40X. Bueno, entramos a la próstata como tal, que la próstata es bien interesante, es una zona en la cual es una glándula accesoria de las más grandes que encontramos del sistema genital masculino. Es de igual de grande que una nuez, más o menos. Su función principal consiste en secretar un líquido que es levemente alcalino y que contribuye a la composición del semen. La próstata, digamos, histológicamente hablando, se divide como en tres componentes, ¿no? Una parte que le llamamos como la estructura, está dividida entre tejido conectivo, ¿sí?, como tal, que es la que lo compone, y una parte de epitelio glandular, ¿cierto?, que es a lo que nosotros le llamamos como tal la zona o la región tuboalveolar, ¿cierto? La próstata realmente no es una glándula, son muchas glándulas, son en promedio entre 30 y 50 glándulas tuboalveolares que la componen, o sea que no es una glándula, sino es una composición de muchas glándulas de estas tuboalveolares, ¿no? Entonces, tenemos tenemos como tres zonas y es la que estamos viendo acá, ¿no? Entonces vamos a hacer la visualización 6 de la próstata. Entonces, en la visualización 6, que la vemos en 4X, vamos a distinguir esas glándulas tuboalveolares. Entonces, la próstata está conformada por un tejido conectivo denso regular, que nosotros le llamamos estroma fibromuscular, ¿cierto?, que también tiene fibras musculares lisas, y es la parte más gruesa, digamos, de la próstata, y como tiene parte de músculo, es proclive a hipertrofiarse, ¿no?, por el trabajo. Y dentro de esta zona fibromuscular vamos a encontrar como tal las glándulas tuboalveolares. Entonces, como les decía, son muchas, entre 30 y 50 glándulas tuboalveolares que conforman la próstata. Esas glándulas tuboalveolares se caracterizan básicamente porque secretan directamente hacia la uretra sustancias que permiten, uno, el cambio de pH en esa zona, porque recuerden que la uretra transporta orina y entonces por ende el pH podría afectar a los espermatozoides y los podría matar. Y básicamente también sirve para, uno, lubricar, y dos, un contenido de la próstata le sirve para sustentar un poco a los espermatozoides que ya venían con ese líquido del epididimo, el líquido epidimal, más el líquido prostático, más las glándulas alexas, conformarían como tal el semen, ¿no? Esta zona contiene aproximadamente el 25%,
por ejemplo, se me olvidaba decir, la próstata está dividida en tres partes, ¿no? Que son la zona central, ¿cierto? Que es más o menos lo que estamos viendo, las zonas periféricas, que son las zonas adyacentes, y la zona periuretral y transicional, ¿no? Que es como una zona más externa. ¿Listo? La zona central contiene alrededor del 25% del tejido glandular y se encuentra rodeado por los conductos eyaculadores que atraviesan la próstata. Las células de esta zona poseen características distintivas, por ejemplo, aquí lo que vemos son el epitelio, bueno, aquí lo vemos mejor en la observación 10X, que es la observación número 7, ya vamos a encontrar, esta zona muscular que se llama fibromuscular del estroma, ¿cierto? Que a su vez va a estar rodeado por ese epitelio, que sería un epitelio en columna, ¿no? Eso es un epitelio en columna. Y a su vez vamos a encontrar estas pequeñas estructuras que parecen como cebollas cabezonas cortadas en la mitad, que se llaman cuerpos amiláceos. ¿Qué es el cuerpo amiláceo? Como la naturaleza de la secreción prostática es una secreción un poco oleosa, ¿sí? Tiende a generar algunas sustancias que no se utilizan, ¿sí? Algunos desechos. Esos desechos se acumulan y forman una especie como de, como de pequeños puntitos, pequeñas masas sólidas, ¿sí? Como unas roquitas pequeñas. Y lo que hacen los cuerpos amiláceos es empezar a envolver esos restos, ¿sí? De esos minerales que sirven para producir el líquido prostático y entonces se forman los cuerpos amiláceos. El cuerpo amiláceo básicamente se caracteriza por generar o mostrar la edad del dueño de la próstata. O sea, me explico, entre más capas tenga el cuerpo amiláceo, pues quiere decir que tiene una mayor edad esa próstata, ¿no? Entonces el cuerpo amiláceo indicaría pues la edad del dueño de la próstata, como aquí estamos viendo, ya es un poquito de la edad avanzada, ¿no? Y tenemos alrededor de él ese epitelio en columna, ¿no? Que ahí lo estamos viendo, son células cúbicas que se asocian como en columna, por eso le llaman epitelio columnar. ¿Listo? La visualización 8, ya en 40X, vamos a ver mucho mejor ese epitelio en columna. Tenemos la parte como del tallo perpendicular, que es esto que va a sostener a el epitelio o las células tangenciales, casi se les denomina también, o el epitelio tangencial o en columna, que vemos aquí, que son de estas células cúbicas que estamos viendo, que se organizan en forma de columna, ¿okay? En cuanto a la próstata. Visualización 9. Entonces aquí lo que estamos observando ya es el pene humano. Entonces el pene es una estructura que está conformada básicamente por unos cuerpos, ¿cierto? Que se le llaman cuerpos cavernosos, que se caracterizan por envolver o generar masas de tejido eréctil, ¿no? Que serían estos cuerpos cavernosos, que son las masas de tejido eréctil, que son estos tres, y un cuerpo esponjoso. Esos cuerpos cavernosos se caracterizan por ser una capa fibroelástica densa, ¿sí? Que está rodeado por una túnica albuginea, o sea, esto que rodea esos cuerpos cavernosos es una túnica albuginea, ¿cierto? Que es un tejido conectivo bastante grueso, rodeado también por una capa de músculo que va a sostener unas pequeñas cavidades, ¿cierto? Unos pequeños espacios que se van a generar en los cuerpos cavernosos, y esos cuerpos cavernosos va a ser invadidos de sangre, ¿no? Y es lo que le va a dar la característica de erección al pene, ¿no? De igual manera, en medio de esos dos cuerpos cavernosos vamos a encontrar un cuerpo esponjoso que también está rodeado por una túnica albuginea, pero digamos que la cavidad es mucho más ancha, o sea, los espacios de ese fibroestroma que ven ahí es mucho más ancho y por tanto el llenado tiene que ser mayor, ¿no? Los cuerpos cavernosos, como son espacios más pequeños, la presión va a ser mayor, o sea que digamos que la gran responsabilidad de la erección del pene va a estar en los cuerpos cavernosos. El cuerpo esponjoso también se va a llenar, pero no de una manera tan radical, explicando gracias a eso que en medio de él vamos a encontrar el uréter o la uretra del pene, ¿no? Que por aquí va a salir la orina y de igual manera va a compartir el conducto
con el semen cuando va a ser eyaculado. Entonces, aquí la presión no tiene que ser alta o si no colapsaría ese uréter, ¿no? Y tiene que darle a cierta medida cierto espacio para que pueda salir la eyaculación, pero la eyaculación sale además con gran fuerza, por eso digamos que está rodeado por una gran capa de músculo, ¿cierto? Que le va a permitir al proceso hacer el fenómeno de eyaculación, ¿no? Y pues por lo general vemos ya después mucha capa de músculo, ¿no? En el lado derecho, depende del pene, en el caso del lado izquierdo, este es un pene no es humano, perdón, este era un pene de un cobayo, ¿listo? Y al lado derecho lo que vamos a tener, por eso está en 4X, vamos a poner en 40X, la misma estructura, pero observando mucho mejor las capas que yo les mencionaba anteriormente. Entonces, como les digo, en el 3 y en el 3 serían los cuerpos cavernosos, que son la gran masa fibroelástica eréctil. El 4 sería la túnica albuginea que rodearía a estos dos cuerpos cavernosos. El 2 sería el cuerpo esponjoso, que ustedes ven que son mucho más amplios los espacios para ser llenados y por tanto se demoraría un tanto más en llenarse. Y en el 1 encontramos la uretra, donde vemos claramente el epitelio de transición que está rodeando la uretra y por aquí es donde va a salir la eyaculación, ¿no? Y también se comparte con el aparato urinario para hacer la micción. Por ese motivo es que la próstata produce ese primer líquido preseminal que lo que hace es cambiar el pH de esta zona para evitar pues la muerte de los espermatozoides. Bueno, listo muchachos, no era más. Entonces les agradezco la atención y feliz tarde.